Buenas noches. Bienvenidos al sexto ciclo Encrucijadas del Bicentenario, organizadas por el Centro Cultural de Petroperú. El título de este sexto ciclo es La República de Papel, Revistas e Imaginario Social en la Historia del Perú. Estamos en la tercera sesión y tenemos a una invitada muy especial y una gran amiga, gran conocedora del siglo XIX, que es Ainaí Morales. Ella es doctora en estudios romances por la Universidad de Miami en el año 2017 y actualmente es profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Perú. Y su área de especialidad es la literatura latinoamericana del siglo XIX y el periodo de entre siglos, desde una perspectiva que combina estudios literarios, estudios de género y cultura visual. Es autora de numerosos libros y numerosos artículos, menciono algunos. El libro Juan Germán Rocio, La subversión de la palabra, coeditora del libro Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Inscripciones y Poéticas en el contexto latinoamericano, que apareció el año 2020, y numerosos artículos, por ejemplo, El patriotismo de la mujer, de Mercedes Cabello de Carbonera, Resignificaciones, desplazamientos y tensiones en la articulación de una genealogía feminista, publicado en la revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Bienvenida, Inaí, a este sexto ciclo y te dejo con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Marcel, por la introducción y por la generosa presentación y bueno, por invitarme acá a conversar contigo en este ciclo de conferencias, de diálogos, ¿no? Organizado por Petroperú. Muchísimas gracias también por el espacio y fascinante además el tema, el marco de este ciclo de conversaciones, ¿no? Sobre las revistas ilustradas en esto que ya tú hace bastante tiempo trabajaste en este libro, ¿no? Titulado La República de Papel, justamente revisando cómo estas publicaciones periódicas, ¿no? Que capitalizaron el manejo de las tecnologías visuales para articular, ¿no? Imaginarios de nación y de modernidad que al mismo tiempo, ¿no? Nos permiten tanto leer estos entramados de estos proyectos socionacionales, pero también nos permiten repensar desde nuestros presentes, problematizar cómo se articularon esas narrativas, ¿no? Cómo operó la imagen para configurar esos relatos y también los puntos de fuga, ¿no? Y lo que serán los desbordes o las tensiones de esos proyectos de nación y de modernidad en el contexto peruano del periodo de entre siglos. Entonces, preparé un PPT que traté de acortarlo, pero no, hay mucho que decir en torno a esta revista. Vamos a ver cómo nos va dando el tiempo. Igual vamos conversando en el proceso, ¿no? Este PPT que condensa un poquito esos aspectos que tienen que ver con la letra, la imagen, la cuestión del consumo que está muy presente en estas publicaciones, que especialmente en el caso del Perú Ilustrado se inserta dentro de lo que se ha denominado esa industria cultural visual, ¿no? Donde la cuestión cultural, el uso de lo visual, pero también la dinámica de consumo en sí van muy de la mano y el aspecto del humor también, ¿no? En ese sentido. Y en la imagen que está acá, en la, digamos, de presentación de este PPT que comparto con ustedes, condenso o coloco lo que fueron las dos principales portadas con las que circuló el Perú Ilustrado. La publicación inicia en 1887 y en 1888, digamos, el segundo año de circulación, que se convierte en todo un éxito editorial y comercial, duplica su precio y cambia la portada, ¿no? Ese cambio de portadas yo creo que es súper elocuente, significativo, amerita detenerse, ¿no? Detenerse en revisar un poco cómo es ese discurso gráfico, ¿no? Que se articula en la publicación y en este segundo año, ¿no? De circulación de la revista, y que también da cuenta de todo un proceso ideológico, ¿no? Que está vehiculizando esta revista ilustrada. Entonces, comienzo acá, vamos a empezar a... ¿Ok? Comento un poquito cuáles son los puntos que quisiera conversar contigo, sobre los que quisiera conversar contigo hoy en torno a la revista. Primero, dar un pequeño marco en torno a la publicación, el contexto en el que surge y lo que representa la figura del editor, que acá es bien significativo, al tratarse de este comerciante, empresario norteamericano, ¿no? Que se radica, que digamos, se viene a Lima y que emprende todo este proyecto de importación. Es un proyecto comercial, pero que va de la mano con un proyecto editorial, como el de la revista ilustrada sobre la que estamos conversando hoy. El asunto de las imágenes, ¿no? Las imágenes, la función de las imágenes en la revista, deteniéndonos un poquito en las portadas, según como nos vaya dando el tiempo, y en ese cambio, ¿no? Que se da, como comentaba, al segundo año, donde hay un cambio en la gráfica, en el lema de la revista, pensaría yo, ¿no? Que se condensa en esa página inicial,
a pesar de la heterogeneidad implícita en una publicación de este tipo. Sabemos que todas las revistas y las publicaciones impresas son de por sí heterogéneas, pero uno puede rastrear tanto en esas imágenes de la portada o incluso en la disposición de los contenidos cierta coherencia o cierto hilo conductor que ideológica y críticamente es productivo de revisar, ¿no? Conversaremos también sobre el proyecto cultural y comercial, ¿no? Cómo van de la mano y cómo eso también nos permite repensar un poquito las macronarrativas en torno a la modernidad en el contexto latinoamericano, que a veces trabajan a partir de esas escisiones, ¿no? Que en la práctica y en estas publicaciones impresas se muestran como más bien más fluidas que disonantes o distantes. Veremos un poquito acerca de los debates intelectuales, literarios y económicos y políticos que también están teniendo espacio y protagonismo en la publicación, y como comentaba al inicio, también me interesa revisar todo esto, no solamente para rastrear esa coherencia, esas líneas temáticas, sino también para rastrear los puntos ciegos y los desbordes de la misma, digamos, del mismo imaginario, de la misma narrativa visual de nación, de modernidad, y de comunidad, ¿no? Que está articulando esta publicación mediante el énfasis en lo que serían las representaciones de los sujetos de provincia o de los escenarios de provincia, ¿no? Los tipos populares y también los sujetos femeninos que, desde mi perspectiva, constituyen, a pesar de todo, como o puntos ciegos o también como otredades ese proyecto socionacional que la revista está intentando articular en términos de coherencia, ¿no? Incluso de celebración y de homogeneidad, ¿no? También brevemente me gustaría comentar lo que sucede con la revista cuando pasa a la dirección de Clorinda Mato de Turner, cuando van a empezar a tomar como mayor protagonismo, no solamente los contenidos literarios, sino también las representaciones o las referencias a mujeres escritoras, ¿no? Latinoamericanas. La revista funciona, así como también es un dispositivo comercial y demás, ¿no? La revista también es un espacio para la articulación de redes, ¿no? Entre escritoras, y eso se puede ver en las páginas de la publicación, sobre todo, como señalaba, bajo la dirección de Clorinda Mato, cuando también hay mayor presencia del quechua, ¿no? Y demás. Y bueno, el humor, que yo creo que es un elemento que está, ya conversaremos sobre ello, pero el humor es como estructural en toda la revista, pero hay secciones justamente que específicamente van a abordar este tipo de contenidos, ¿no? Bien, comento entonces un poco acerca del contexto. Como sabemos, la revista se publica en 1887, es un contexto claramente de posguerra, digamos, está el país como intentando levantarse después del enfrentamiento de la Guerra del Pacífico, entonces se trata de un país que está en ruina en términos económicos, también en términos territoriales, en términos morales, por la misma situación de la derrota, y también hay una ruina intelectual, porque se sabe, ¿no? Que hubo también como un saqueo de las bibliotecas y los ejemplares de la Biblioteca Nacional fueron llevados a Chile. Entonces hay un contexto, un escenario de crisis, ¿no? De crisis, de decadencia, de precariedad, en el que surge esta revista con una función que es casi una función no solamente de reconciliación, de sutura, ¿no? Pero sino también una función como casi suplementaria, ¿no? La revista ilustrada, condensando y cubriendo todos estos ámbitos económico, político, literario, cultural, ¿no? Social, geográfico, está intentando ser como llenar ese vacío, ¿no? Y esos puntos huecos, ¿no? Que han quedado a raíz de la derrota, lo que va de la mano con un vacío también institucional. Entonces la revista cumple incluso una función formativa, pedagógica, no en balde el cintillo que acompaña las imágenes de la portada, dice semanario para las familias, aludiendo también a la presencia de contenidos para todo el grupo familiar, ¿no? En esta publicación hay un intento, de alguna manera, con la misma publicación, en su materialidad y en su complejidad y heterogeneidad de contenidos, hay un intento de reconstruir, aunque sea simbólicamente, y reparar esa nación en ruinas, y yo creo que eso es algo que se cristaliza con mucha solvencia en las portadas. La primera portada de la publicación, como ya lo vamos a ver en breve, que es una portada claramente que muestra la heterogeneidad del país, la fragmentación, las distancias geográficas, la geografía accidentada, ¿no? Que muestra al territorio nacional como un espacio todavía inabarcable, de difícil acceso, ¿no? Y de difícil conciliación o reconocimiento, y luego la siguiente portada que se presenta ya como una escena nacional coherente, insertada directamente en la modernidad y en una modernidad entendida, sobre todo en términos de industrialización, ¿no? Entonces hay ese intento de la revista de reconstruir, aunque sea simbólicamente, y reparar esas ruinas de la nación,
Y también hay todo un intento de representación o de representatividad, ¿no? De visibilizar lo que serían otros espacios socionacionales, otros espacios geográficos, ¿no? Como una forma de articular una comunidad en medio de la fractura. Sin embargo, como ya comentaremos acá, ese intento de articular esa comunidad, o el intento de darle visibilidad y representatividad a distintos sujetos y espacios también tiene sus puntos de fuga, ¿no? Y acá quería comentar también, justamente volviendo al título de la revista, El Perú Ilustrado, ¿no? Que no solamente acentúa la cuestión, el proyecto nacionalista, sino que además va de la mano con el adjetivo de ilustrado. Quería acotar una referencia a Paulette Silva Beauregard cuando ha analizado esta tradición de revistas en el contexto latinoamericano y ha conceptualizado o ha señalado la triple acepción que adquiere en este contexto y en estas publicaciones periódicas el término ilustrado, ¿no? En primer lugar, lo ilustrado como de la mano con una función pedagógica, ¿no? De ilustrar, enseñar, iluminar, ¿no? De alguna manera la revista cumple esa función, pero también lo ilustrado por vamos, en un sentido ya concreto de materialidad, ¿no? Las ilustraciones, las imágenes que acompañan esta publicación y que por supuesto, dan cuenta son ellas mismas, la reproducción técnica de las imágenes en sí ya es una marca de modernidad, ¿no? Ya implica un dominio de una tecnología, ¿no? Que permite la reproducción de imágenes en una calidad alta, ¿no? Para ese contexto. Entonces, el adjetivo de ilustrado dando cuenta de las imágenes que acompañan a la publicación, pero también de ese dominio tecnológico que sería en sí una señal, una marca de modernidad, y ella hace un pequeño juego con el lenguaje, ¿no? Y señala también que el término ilustrado también puede pensarse en diálogo con la acción misma de ilustrar, ¿no? De dar brillo, dar lustre, ¿no? Intentar pulir estas naciones en este contexto de entre siglos cuando están aquejadas por una serie de problemáticas, ¿no? Porque no solamente es en el caso peruano que surge esta revista hacia fines del siglo XIX, inicios del XX, sino que, como ya comentaremos más adelante, en toda la región, ¿no? Van lanzándose estos proyectos editoriales que tienen una fuerte marca nacionalista, pero que también tienen esta función pedagógica, ¿no? Y de reparación simbólica de estos países que están atravesando momentos complicados en términos políticos también, ¿no? Volviendo a la revista, ¿no? Y justamente al caso del cojo ilustrado, del Perú Ilustrado, iba a hacer la mención al cojo, que lo voy a comentar más adelante. Volviendo a la publicación del Perú Ilustrado, hay un claro proyecto de modernidad, ¿no? Que va en línea con un concepto, digamos, una modernidad nacional muy encaminada, que intenta encaminar a la nación hacia el progreso, en lo que va a ser fundamental la alianza o el uso, ¿no? de letra e imagen. A diferencia de otras publicaciones anteriores, acá la imagen va a cobrar, por el mismo título que ya comentábamos, va a cobrar cada vez más protagonismo, y esto es interesante porque nos permite también confrontar, si lo pensamos en términos analíticos, permite como problematizar al menos ciertos discursos que cuando abordan el siglo XIX, por ejemplo, y la construcción de naciones, enfatizan sobre todo los proyectos letrados, enfatizan sobre todo el protagonismo de la palabra escrita en la articulación de estos proyectos socionacionales, y acá con este tipo de publicaciones que están dirigidas a un público más amplio, a un público probablemente de una clase burguesa emergente, una clase en consolidación, ¿no? Que surge después de todas estas fracturas y estas crisis también políticas, económicas y demás. Entonces, estas publicaciones no solamente están trabajando con la letra, con la alta cultura, con la literatura, ¿no? Lo que se conocería como esa alta cultura, sino que también están capitalizando las imágenes, ¿no? Y todo lo que permite decir, expresar y configurar el mismo discurso visual. Entonces, acá es como que revisando estas publicaciones, y tú lo habrás constatado también cuando lo has abordado en tus estudios al respecto, es como que uno va viendo estos imaginarios socionacionales alternativos o paralelos que se están configurando en paralelo y que están negociando tanto con los proyectos de la cultura letrada tradicional, pero con lo que va a ser una incipiente, ¿no? En consolidación cultura cada vez, no todavía, pero lo que va a ser décadas después, esa cultura de masas, ¿no? Entonces hay como esa transición, y ahí creo que las imágenes tienen un rol protagónico, y al mismo tiempo la imagen
sirve para reafirmar o para vehiculizar un proyecto más democrático, ¿no? Si tenemos en cuenta que todavía en este contexto las tasas de alfabetización a nivel nacional no eran demasiado altas, entonces la imagen permite otra forma de comunicación y permite otra forma de articulación de vínculos de comunidad, ¿no? Que van más allá de las esferas y los circuitos letrados más tradicionales, ¿no? Al mismo tiempo, en ese proyecto de modernización que se propone en la revista, ahí, como ya señalaba hace un ratito, hay un fuerte énfasis en la cuestión industrial, es decir, es una modernidad que no se está entendiendo en términos de alta cultura, de sofisticación, de ciertas prácticas, sino una modernidad que desde mi perspectiva se percibe en gran medida desde una agenda de industrialización, ¿no? La industrialización como aliada para el progreso, ¿no? Como comentaba también, todo un proyecto de, digamos, esa modernidad planteada a partir del sentimiento, del propósito de articular comunidad y dar visibilidad a ciertos sujetos y ciertos espacios geográficos que vayan más allá de lo nacional. Sin embargo, algo que es interesante porque la revista trata, ¿no? De darle, y pide incluso a los suscriptores, pide que le manden fotografías, ¿no? De otras zonas del país para ir teniendo como ese registro visual de la nación, ¿no? Desde la publicación, pero comenta, y eso lo comenta Isabel Tozán en su estudio sobre esta revista, que muchas veces las referencias o que se hacen a estos espacios, ¿no? De la provincia o que están más allá de Lima, es una referencia problemática que por un lado busca darles esa visibilidad, ¿no? Insertarlas dentro del imaginario de lo nacional, pero que al mismo tiempo suele lamentar, por ejemplo, las dificultades de acceso, las dificultades de infraestructura, ¿no? Para llegar a estos espacios, ¿no? Entonces, como que no se termina de borrar esa dicotomía, esa distancia de lo que sería Lima, ¿no? Lo que representa Lima, versus o en relación con el resto de la nación. Y por ello todo el énfasis que la revista va a hacer en la infraestructura desde las portadas, ¿no? Donde hay el discurso reiterativo, el discurso visual reiterativo en torno a los puentes, ¿no? A la necesidad de articular esos puentes que conecten la nación y que la hagan realmente abarcable. Como comentaba también, el público objeto, un público, en mi opinión, un público de clase media en consolidación, una familia burguesa emergente, ¿no? Lo que explica también esas negociaciones, ¿no? Con distintos ámbitos y la exposición de distintas temáticas que no simplemente abordan cuestiones culturales, ¿no? Sino que también cubren otras aristas, ¿no? Y que están como configurando esas ciudadanías emergentes, ¿no? De ese espacio nacional, y por eso yo también hay textos que son incluso de cariz pedagógico, formativo, sobre todo para las mujeres, ¿no? Entendidas como las que sostienen, estas personas encargadas de sostener el hogar, ¿no? Y de formar a los nuevos ciudadanos de la nación, ¿no? Y el consumo creo que es clave. Cada número de la publicación va a tener, yo percibo, ¿no? Que hay algo como creciente en términos de la publicidad, o sea, los primeros números tienen bastantes apartados o secciones dedicadas a la publicidad, pero los números posteriores en los números posteriores la publicidad va siendo cada vez más avasalladora, ¿no? Lo que también garantiza, ¿no? Da cuenta de esta visión pragmática del mismo editor, ¿no? Porque la publicidad, la presencia de publicidad en la publicación garantiza su longevidad, ¿no? Garantiza la circulación, y muestra esta importancia del consumo en este proyecto, ¿no? De nación, de comunidad y de modernidad que se está proponiendo en la revista. Acá traía una imagen breve para comentarlo brevemente del editor, porque yo creo que en este proyecto comercial, ¿no? Que está negociando también con lo cultural y lo industrial, va a ser clave la figura del editor, entender quién es el que funda esta revista, quién es el que la crea, ¿no? Y el que la pone en circulación, que es el comerciante, el empresario, ¿no? Ítalo-estadounidense Peter Bacigalupi, que se dice que llega a Lima, ¿no? Huyendo por ciertos asuntos, ciertos problemas que había tenido en los Estados Unidos, y acá es sumamente reconocido por lo que denomina acá Francesca de Negri en la semblanza que hace acerca del editor, por la ética de trabajo yanqui, ¿no? Que tenía, era un sujeto sumamente trabajador, un self-made man, un hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? Que llegó acá, hizo una fortuna, importaba toda una serie de bienes, tanto suntuarios como tecnológicos, como alimenticios, de distinta índole, ¿no? Y muchos de esos bienes que él mismo importaba, como comentábamos hace un ratito, se publicitaban en las páginas de la revista. Entonces esta imagen él representaría esta figura del comerciante, ¿no?
importador, el hombre de negocios, que se hace a sí mismo, que no le teme a la crisis, sino que en la crisis emprende nuevos proyectos, ¿no? Y que sería como una figura modélica y pensaría yo hasta aspiracional para estas clases medias, ¿no? Estas clases medias emergentes que ya pertenecen a un orden diferente, ya no tienen un linaje aristocrático, ¿no? Pero que están buscando consolidarse desde otras vías, ¿no? Desde el trabajo, desde la riqueza económica, ¿no? Y también desde la educación, y creo que allí es lo importante, ahí está también lo significativo de esta arista que él estaría, de toda su producción industrial, esta arista que estaría cubriendo con esta revista que está dialogando con el asunto cultural, ¿no? Y comentando respecto a eso, justamente, hablando de este empresario que emprende un gran proyecto, un ambicioso proyecto editorial, además de todas las importaciones, se dice que incluso él fue el que trajo el teléfono a Lima y demás. Me parecía interesante hacer el diálogo de El Perú Ilustrado con otras revistas, ¿no? Solamente para comentarlo, ¿no? Con otras revistas similares y coetáneas que surgen en la región, que surgen también hacia fines del siglo XIX, inicios del XX, que tienen ese cariz nacionalista, pero que también van en línea con un proyecto clarísimo de modernización, donde lo cultural y el tema del consumo y lo comercial no están necesariamente peleados o no son pensados en términos, son aspectos que no son pensados en términos dicotómicos, ¿no? Y acá traía a colación el ejemplo que mencionaba hace un rato, del Cojo Ilustrado, que es la revista que surge, por ejemplo, en Venezuela entre 1892 y 1915, y que es un proyecto también de un gran empresario, que era Cojo, y le decían el Cojo, y él tenía una fábrica de cigarrillos que se llamaba El Cojo también. Entonces, en el marco de esa fábrica de cigarrillos, emprende este proyecto editorial con esta revista que, sin descuidar lo comercial, también le daba mucha importancia al asunto cultural, ¿no? Cultural, pedagógico, formativo, y que van intentando, ¿no? Manejar todas estas tecnologías visuales para articular ese imaginario de nación que todavía, y de comunidad que estaba todavía flaqueando en estos contextos, ¿no? Y así también está el de la Colombia Ilustrada, ¿no? Y comentábamos hace un ratito del Chile Ilustrado. Entonces son revistas que pudieran pensarse, ¿no? Todavía creo que falta, es una tarea pendiente hacer un trabajo en red, ¿no? Que vaya analizando un poco estas publicaciones y sus puntos de encuentro, pero también sus especificidades, ¿no? Bien, pasando, no sé si comentario, Marcel, ¿continuamos? Sí, yo quería solamente añadir dos cosas, ¿no? Y una es que Peter Bacigalupi se presenta como eh, eh, director propietario de la revista, ¿no? Así Me es. parece bien interesante, digamos, porque ahí empieza a distinguirse lo que es perdón, él se presenta como editor propietario y deja la dirección en manos de otros personajes que son los personajes letrados, ¿no? Como Clorinda Mato, Abel de la Encarnación Delgado, Amézaga y otros más que van a ser directores de la revista. Pero él va a aparecer siempre como editor propietario, ¿no? Marcando, digamos, la titularidad, digamos, de todo el proyecto, ¿no? Como tú bien has explicado. Y lo segundo es que cuando hablamos de estas ilustraciones que se materializan en la revista, tenemos que decir que son litografías, que era una técnica que ya había ganado terreno en ese momento, son fotografías y son dibujos, ¿no es cierto? O sea, son tres formas distintas, pero que todas ellas construyen esa cultura gráfica tan relevante para este periodo. Y ahora veamos la portada, la cabecera, ¿no? Que es bien interesante ese contraste que seguramente vas a hacer. Sí, gracias, Marcel. Totalmente, hay esa heterogeneidad también en términos de la materialidad de las imágenes que se reproducen allí, ¿no? Y eso es interesante para pensar en el efecto visual que genera la revista en sí misma, ¿no? Y con esas discordancias que está como poniendo en circulación, ¿no? La primera portada, como comentaba, la primera imagen con la que circula el Perú Ilustrado durante el primer año, ¿no? De la publicación, es esta imagen que había dicho hace un ratito, ¿no? Que muestra una visión todavía, o sea, todavía en términos de elaboración, creo que es más precaria que la imagen con la que circulará el año siguiente, ¿no? Pero además es una imagen que intenta como plasmar lo que sería la escena nacional, pero desde una perspectiva que más bien acentúa, ¿no? Quiebres, distancias, fracturas, heterogeneidades,
que intentan ser saldadas en esta imagen, en ese discurso visual que es así como que condensa, ¿no? Temas, motivos y problemas también, ¿no? Intenta ser saldada toda esa brecha desde lo que sería la metáfora del puente, ¿no? El puente como una metáfora, ¿no? Para conectar este país que tiene una geografía accidentada, aspecto de lo que constantemente se quejaban, ¿no? En la publicación, y hay como distintos tipos de puentes, del puente letrado, ¿no? El puente que constituye el mismo título de la revista, el puente del letrado acá creo que también es interesante para pensar otra vez en la función que se le daba a la letra en este siglo XIX, cuando desde la letra se intentaba construir, ¿no? Todo esa, el relato sobre la nación, ¿no? Y sobre y esa función también del letrado, como comentabas, de los editores, ¿no? Que eran estas figuras que eran encargadas, ¿no? De vehiculizar esos proyectos socionacionales en un momento de precariedad en términos institucionales y políticos. Entonces acá, interesante que el primer puente, desde mi perspectiva, el primer gran puente sea la letra, ¿no? Que está intentando conectar ese espacio que estaría como escindido, ¿no? En dos lados. De un lado estaría todo lo que se asocia con un orden, digamos, premoderno, desde la perspectiva ideológica que se propone en la revista, y del otro lado estaría todo lo que se vincularía con la modernidad, ¿no? Como sería el tren, el trabajo minero, tan celebrado en la publicación, y los emblemas de las bellas artes y las bellas letras en la revista, ¿no? Que eso sí es como un lugar, un motivo, ¿no? Común que cuando uno revisa portadas de otras publicaciones, por ejemplo, la Ilustración Española y Americana, hay estos emblemas así casi tal cual, ¿no? De las bellas artes y las bellas letras, pero lo interesante es que en el caso peruano y en el caso del Perú Ilustrado, si uno se detiene digamos, en la imagen en sí, puede constatar que las bellas letras acá, o lo que se refiere a lo letrado, en este caso, está muy, muy vinculado con la cuestión industrial y minera, ¿no? Entonces, fíjense que acá, no sé si se ve, pero el libro que está acá, el pequeño libro, dice Industria Minera del Perú, y este pergamino, ¿no? Que también sería lo letrado y que estaría hablando de la alta cultura y demás, es más bien un pergamino legal, ¿no? Que es la ley de minas. Entonces, todo acá proyecto letrado, cultural, va en línea o va muy alineado a lo que sería un proyecto de modernidad entendido en términos industriales y en el cual el trabajo de la minería, pensaría yo que va a ser como el gran aliado, ¿no? Entonces tenemos el primero ese puente de la letra, luego el puente ya de acero, ¿no? El puente más sofisticado, que es el puente por el que transita el tren, que entendemos está sacando estos materiales, ¿no? De la mina, ¿no? Para llevarlos, transportarlos a otro espacio. Y luego este puente fantástico acá en la parte inferior, que es un puente colgante, ¿no? Donde justamente aparece la figura del indio en esa representación. Entonces ese puente colgante como un puente provisional, ¿no? Este es el tercer puente, el último puente en esta imagen, está en la base de la representación, y es un puente como provisional que está siendo como atravesado, ¿no? Por esta figura del indígena, como se está en esta representación tan particular que tiene digamos, en esta imagen. Y de alguna manera ese puente como que no solamente es un puente en términos espaciales, sino casi un puente temporal, ¿no? Pudiéramos pensar que el indígena está como transitando hacia, ¿no? No solamente transitando de un espacio a otro, de un punto a otro, sino transitando hacia una modernidad que se conseguiría con el trabajo de la mina, ¿no? Más que, pensaría yo, porque allí apunta la flecha, más que con el asunto de la alta cultura, las bellas artes y las bellas letras en ese caso, ¿no? Del otro lado quedan las llamas, las vasijas y esa naturaleza, ¿no? Que se celebra, se exalta y demás, pero que no se percibiría desde la línea ideológica que uno puede rastrear en la revista, que no se percibiría como la gran aliada del proyecto de modernidad. Y algo que a mí me impacta muchísimo de esta imagen, es esta escena en el fondo, ¿no? Ese escenario de fondo que es como un terreno amplísimo, vasto, también accidentado, por supuesto, pero sobre todo un espacio vacío, ¿no? Un espacio vacío que desde mi perspectiva eso como que da cuenta de la mirada colonial, ¿no? Que se plasma en la publicación y que es perceptible desde la lectura de las imágenes acá, ¿no? Porque es como si se tratara de un espacio vacío, vaciado de significación, vaciado de historia, vaciado de sentido, vaciado de cultura, ¿no? Es un espacio que está ahí listo para ser ocupado o sobre todo para ser explotado, ¿no? Para ser aprovechado, en términos de sus riquezas y las materias primas que pudiera brindar, ¿no? Para
de cara al crecimiento del país, ¿no? Entonces, esa imagen me parece que es sumamente elocuente con la que circula la publicación en el primer año, no solamente, como señalaba, por todavía las limitaciones técnicas en términos de la sofisticación digamos, del mismo discurso visual, sino también por las fisuras, por las fracciones, por la heterogeneidad que pone en evidencia y por la mirada colonial, ¿no? De la que da cuenta con esa representación del territorio nacional como un espacio vacío, ¿no? En el que todo tiene que ser transformado y para reinsertarlo o insertarlo en el tránsito hacia el progreso, un progreso entendido en términos industriales, ¿no? Donde el trabajo de la mina, ¿no? Va a ser el gran aliado. La siguiente imagen con la que circula la publicación desde el 2 de junio de 1888, es decir, prácticamente al año siguiente, ¿no? De su existencia, cambia la portada y fíjense que es totalmente diferente, ¿no? La narrativa visual que se propone en este caso, en contraste con la anterior, no solamente por la sofisticación técnica, digamos, de la tipografía, el tipo de letra, ¿no? El diseño, estos aspectos, digamos, de la representación, estos aspectos visuales que dan cuenta de un mayor dominio, una mayor sofisticación, sino también porque fíjense que ya pareciera, ¿no? Que como que simbólicamente están diciendo ya tras un año de circulación de la revista, ¿no? Es como que hemos alcanzado la modernidad, no necesitamos más puentes, ¿no? No necesitamos más puentes que conecten este espacio fracturado, heterogéneo, de alguna forma como si la revista hubiese compensado todas estas falencias y ya en vez de representar ese cuadro heterogéneo, se trata de una escena única, homogénea, coherente, que es claramente urbana e industrial, ¿no? Fíjense que ya no está el terreno vacío atrás, o sea, ni siquiera es visible, probablemente ese terreno ya se pensaría como algo que está siendo claramente manejado. No hay necesidad de puentes, como ya he comentado, sintomáticamente desaparece la figura del indígena, ¿no? Ese puente provisional, ¿no? Y esa transición ya habría quedado atrás, ¿no? Desaparece la figura del indígena, desaparece el puente colgante, desaparecen todos los emblemas, ¿no? Lo que estaría asociado a la naturaleza típica, y interesante, las únicas figuras, ¿no? Humanas que aparecerían acá serían las de los mineros, pero estos mineros, como se están representando aquí, ya fuera de la cueva, ¿no? Ya no están encerrados en una cueva, sino que ya están trabajando fuera de la cueva, son tipos, ¿no? Que uno pudiera, digamos, que son como fácilmente trasladables a cualquier representación de otro contexto, es decir, ya no tienen una marca típica, ¿no? Es una imagen casi que de un minero transnacional, ¿no? O sea, que podría funcionar y ser trasladada a cualquier imagen de otro lugar y tendría igual sentido. Entonces hay como una suerte de borrado de esas marcas nacionales, de esas marcas de lo típico, que sí estaban más presentes en la portada anterior, ¿no? Y ese trabajo de la mina, volviendo a la relación entre lo que sería cultura y proyecto industrial, o modernidad y progreso industrial, proyecto industrial, fíjense que el trabajo de la mina produce esos destellos de luz que justamente iluminan, ¿no? La I acá de ilustrado, aparece el tren como emblema, ¿no? El gran emblema de la modernidad, sustituyendo cualquier escena rural o cualquier escena de este terreno baldío, ¿no? Vaciado de cultura, vaciado de historia, simplemente ya está el tren en primer plano con esa representación que ahora sería muy problemática, ¿no? Porque esa representación del humo negro que va botando el tren a su marcha, ¿no? Y que sería como la marca del progreso y que desde nuestras perspectivas actuales, por supuesto, sería claramente cuestionable, ¿no? Y también el asunto del teléfono, fíjense acá, o sea, no solamente está la posibilidad de comunicación, ¿no? De acercamiento que permite el tren en sí, sino también el teléfono, ¿no? Como otra forma, otra tecnología que permite ese acercamiento que habría, digamos, que es vehiculizado en gran medida también en el caso de la importación del teléfono en sí por el mismo personaje de Basigalupi, ¿no? Pero que permite una manera, es como que constituye un pasaje, una forma de entrada a la modernidad. Y como comentábamos, acá yo no lo veo muy bien porque tengo acá lo del zoom, pero sí está como ese borrado de las marcas digamos, de las marcas de las vasijas, la naturaleza, ¿no? Local es sustituida por estos ladrillos, por estos bloquecitos de concreto que ya muestran como una entrada, ¿no? A la modernidad, o lo que pudiéramos pensar como un triunfo de la modernidad positivista en ese contexto. Entonces creo que ya esas imágenes, ¿no? Ya dicen mucho acerca de la línea ideológica de la publicación y del tipo de proyecto que se quiere instaurar, aún con todos y sus puntos de fuga, sus aspectos problemáticos, pero pensaría yo que no es casual, tú comentabas, Marcel, que
la publicación cambia de editores, ¿no? Digamos, tiene de directores, ¿no? Porque está Mato, pero también está Mésaga antes, y el otro, no recuerdo el anterior que lo Encarnación Delgado. Encarnación, a ver. Ajá, de la Encarnación Delgado, pero digamos, las imágenes son como constantes, solamente hay un cambio, tampoco dura tanto la revista, ¿no? Pero como que la línea se mantiene consistente en ese sentido, ¿no? Sí, me parece muy interesante tu análisis, Ainaí, y coincido, creo, en términos casi totales. Tengo un par de atingencias, digamos, al análisis de estas cabeceras, ¿no? Gráficas. Primero, ¿quién es el que las diseña, ¿no? Porque son litografías. En la segunda está firmada claramente por Evaristo San Cristóbal, ¿no? Aparece su nombre ahí, debajo donde dice las familias, ¿no? Acá. Sí, en la primera no estoy seguro, no me fijé si también la firma o no la firma, pero por el estilo a mí me parece que es el mismo, ¿no? Entonces, y claro, el punto de continuidad, aunque está dado por el tren y en particular por la vía férrea, porque curiosamente lo que daba orgullo a las élites decimonónicas era la construcción de esa vía férrea que era el Infiernillo, que era una vía férrea sobre una zona muy complicada de la Sierra Central, y que haber logrado, digamos, tecnológicamente tener el tren más alto del mundo, digamos, en ese momento, pues era fuente de prestigio y de orgullo industrial, ¿no? De haberlo logrado con esas herramientas. Entonces, hay esa celebración de la modernidad, como tú bien has dicho, que termina imponiéndose, y por otro lado, el reconocimiento de que la economía en el Perú no requiere de ese trabajo en las minas de manera constante. Sin eso no hay nada, ¿no? Y ya incluso en el primero también aparece ese destello, ¿no? O sea, el trabajo minero es un trabajo que ilumina también, ¿no? Es un trabajo que está señalando un derrotero, ¿no? Tiene que ver con esta utopía, ¿no? De convertirnos en un país exportador, gracias al ferrocarril, poder trasladar los minerales, ¿no es cierto?, hacia la costa y traer riqueza y progreso y modernidad, ¿no? Muy interesante tu análisis. Y el asunto de la cueva es fascinante también, ¿no? En la primera parte los mineros dentro de una cueva, en la primera portada, ¿no? Que todavía están allí como tratando de labrar, ¿no? Ese espacio de posibilidad, lidiando con la naturaleza, ¿no? Con esa naturaleza sólida, maciza, ¿no? Que se impone y que impide esa continuidad, ¿no? Ya en la segunda imagen es como, ya están en la cueva y la luz que sale chiquitita, ¿no? Pero ya acá se ve, ¿no? Pero ya en la siguiente imagen están como fuera de la cueva, de alguna manera, ¿no? Y el destello es más amplio. Y me parece súper interesante lo que comentabas en torno a la cuestión, digamos, de esa noción en torno al progreso tan en línea con el trabajo de la mina, y pensaría yo, si revisamos en diálogo con el rol de Clorinda Mato en la publicación, ¿no? Con el progreso y el crecimiento siempre de la mano con el trabajo, ¿no? Hace unos días el profesor Ronald Briggs presentaba una charla en torno a Clorinda, Clorinda Mato y el anarquismo y su relación con el anarquismo, por ejemplo, y él enfatizaba cómo Mato siempre se oponía, por ejemplo, a la huelga, ¿no? A las huelgas de los sindicatos, porque había como ese énfasis, esa concepción de que el trabajo, ¿no? Era lo que al final iba a proteger a las mujeres de la pobreza, desde esa perspectiva además de género, ¿no? Entonces, este asunto del trabajo, ¿no? Con lo que se celebraba, ¿no? Está muy presente acá. Sí, sin duda, completamente de acuerdo con ese punto. Sí, y bueno, el asunto también en marco, digamos, en diálogo con eso, esta mirada como sin recelos a la cuestión de lo comercial. Esto es interesante si uno lo piensa en el diálogo con lo que estaba sucediendo en los debates, ¿no? De las élites intelectuales y letradas del periodo, ¿no? Si uno piensa que esto se está publicando hacia fines del siglo XIX, donde va tomando fuerza, por ejemplo, en términos estéticos, el modernismo, y que hay una concepción particular del artista y el intelectual que está como siendo reticente frente a ese proyecto positivista excesivamente mercantil, ¿no? Que va tomando cada vez más protagonismo y que los hace sentirse a ellos desplazados. Es interesante cómo en este tipo de publicaciones, y eso yo creo que es una constante en el Cojo Ilustrado, en el Perú Ilustrado y en otras que hemos revisado de la región, en estas publicaciones ese quiebre no es tal, ¿no? Es como que ambas agendas van de la mano, y eso yo creo que es bien
elocuente para volver a repensar lo que serían cómo se han conceptualizado nuestras modernidades en el contexto latinoamericano, porque normalmente la conceptualización de la modernidad como fallida, como un proceso de crisis, parte de la visión de cierto grupo de intelectuales, ¿no? de la visión crítica frente al diario positivista por parte de cierta figura del intelectual muy tradicional, pero que no tiene tanto que ver con lo que está sucediendo en otros ámbitos, ¿no? Donde la cultura y la cuestión comercial de consumo van de la mano y se asumen como, digamos, parte de un proyecto de modernidad que no se piensa desde el desencuentro, desde la falla, desde la falencia, ¿no? Desde el vacío, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, y ese es un punto que me parece clave en esta revista, ¿no? Y tú estás poniendo ahí imágenes de la publicidad para que nuestros espectadores puedan ver, ¿no es cierto?, el tipo de publicidad que había, ¿no? Y era una publicidad que incluía además elementos gráficos también, ¿no? O sea, imágenes, ¿no? Texto e imagen, incluso el texto con ciertos diseños, como se puede ver ahí rápidamente, ¿no? Sin necesidad de entrar al detalle. Y para ellos, digamos, para el horizonte ideológico de la revista, el desarrollo comercial del país, es decir, que haya mayor número de exportaciones, pero también de importaciones, era un signo de progreso. Y de la misma manera, el que haya mayor número de escritores, que haya una literatura nacional que crezca, que tenga audiencia, que tenga público, que haya más mujeres escribiendo, también era visto como un signo de progreso y de modernidad, ¿no? Y en ese sentido, ambas agendas, a pesar de que por supuesto tienen dinámicas diferentes, convergían plenamente en este horizonte ideológico y en particular en esta revista coexisten una al lado de la otra, ¿no es cierto? Porque en esta página tienes esto, das la vuelta y te encuentras con un relato de Clorinda Mato o con un poema o con un cuento modernista, ¿no? Sí, total. Y a mí me llama mucho la atención eso, sobre todo, digamos, en términos de la disposición, ¿no? De los discursos y de los textos acá que probablemente, digamos, respondía a cuestiones a veces mucho más azarosas, ¿no? Como que donde se pone cada publicidad o cada aviso comercial, seguramente es más donde quepa, ¿no? Que tratando de mantener una línea ideológica particular, pero por ejemplo acá, fíjense que está digamos, esta referencia de la publicidad del teléfono, ¿no? Cuestiones relacionadas con la fotografía y tarjetero y demás, y luego esta imagen que es recurrente, ¿no? Este se ve que era un gran auspiciador de la revista, ¿no? De los callos, ¿no? El producto de los callos para los pies, que ahorita aparece en un cuadro, en un marco claramente, digamos, de publicitario, pero hay otros números de la revista en la que ese pie así gigante, ¿no? Con los callos, aparece al lado de un poema romántico, ¿no? Entonces, lamentando a la mujer amada, ¿no? Y tenemos al pie allí, en primer plano, ¿no? Ofreciendo la cura radical para los callos. Entonces, eso fascinante también de ese entramado que se articula desde la disposición, ¿no? De textos, imágenes y textos de distinta índole también, ¿no? Y de la mano con ese fuerte proyecto, digamos, ese fuerte énfasis en lo comercial, también tienen bastante espacio en la publicación, como ya habíamos comentado, debates intelectuales y literarios que están reflexionando sobre, por ejemplo, literatura nacional. Entonces, la revista es también un espacio para este tipo de discusiones epistolares, ¿no? Con ensayos que se contestan y con réplicas, ¿no? Que están abordando el asunto álgido en ese contexto de la literatura nacional, sobre todo si pensamos, ¿no? Que esto, como yo comentaba hace un ratito, esto se publica hacia fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y en el contexto latinoamericano, en ese periodo, haciendo referencia a este texto en particular, ¿no? Va teniendo mayor fuerza el naturalismo, la ideología naturalista y el diálogo de los textos literarios con el naturalismo, que era una forma, en mi opinión, una manera de plasmar una visión sumamente crítica de los proyectos hegemónicos de modernidad, ¿no? Entonces, como el naturalismo buscaría mostrar ese lado oscuro de la retórica celebratoria del progreso, de la modernidad, ¿no? Y ahondar en escenarios que serían totalmente antitéticos con respecto incluso a lo que se nos está presentando en la portada de la revista, ¿no? En otras facetas donde se enfatiza más bien un proyecto de modernidad homogénea, coherente, bien articulada, civilizada, ¿no? Cada vez más lustrada en otros sentidos, y el naturalismo apuntaría a lo contrario, mostraría las escenas de prostitución, lo que queda como tras bastidores, lo que no se quiere mostrar, pero que está allí y que se percibe como un efecto de la modernidad y que confronta también el proyecto positivista que se propone en la revista, ¿no? Y en general, que sería como que va cobrando fuerza a nivel social y cultural en este momento, porque
de alguna manera el positivismo plantea, ¿no? La educación y el orden como una forma de marchar en línea recta hacia el progreso, ¿no? Hay todo un énfasis en el progreso, ¿no? Que avanza siempre hacia adelante, y el naturalismo más bien se percibe como enfático en la circularidad, en los círculos viciosos y en los horizontes distópicos. Entonces, en esta reflexión que tiene lugar en la publicación, en la revista, ¿no? O en el diálogo que tiene la revista con lo que sería la literatura y el proyecto de articulación de una literatura o de reforma, ¿no? de una literatura nacional, hay debates fascinantes que tú los has trabajado muy bien, Marcel, en términos de lo que sería el naturalismo, cómo se percibe el naturalismo, cómo se percibe la figura de Émile Zola, que sería como el gran representante del naturalismo, ¿no? Y qué tipo de diálogo esperan, ¿no? Los intelectuales locales que los escritores nacionales articulen frente al naturalismo, ¿no? En qué medida esa estrategia, ¿no? que se presentaría, con la que se validaría el naturalismo a sí mismo, de escandalizar para deducir la moral, es realmente válida, si es pertinente para nuestros países, ¿no? Para nuestras realidades socionacionales y demás, ¿no? Entonces hay todo, la revista termina siendo un espacio para ese debate que estaba dándose, no solamente en esta publicación, sino también en distintos marcos, los mismos textos de Mercedes Cabello, ¿no? Con los prólogos que ella hace a su novela, el prólogo que hace a Blanca Sol, por ejemplo, o luego el ensayo de la novela moderna, también digamos, muestran ese diálogo que estaba teniendo lugar en el campo literario intelectual, en términos de cuál sería la línea estético-ideológica que debería seguir nuestra literatura, ¿no? Pero así también, ¿no? Hay espacio para el debate o el abordaje de asuntos políticos y económicos. Este es un textito de Bacigalupi a los mineros, ¿no? Invitando a los mineros, ofreciendo facilidades para el florecimiento de sus negocios. La revista se plantea entonces, si hablábamos al inicio de que la primera portada hacía tanto énfasis en los puentes para conectar al país, luego con textos como este uno ve cómo la revista termina plasmándose como un puente en sí misma, ¿no? Un puente para favorecer alianzas comerciales entre los mineros locales y lo que serían las industrias extranjeras, ¿no? Para permitir esos contactos. Y el mismo Bacigalupi, ¿no? Digamos, de la misma compañía de Bacigalupi salen estos textos invitando a los mineros locales a, digamos, entrar en contacto con ellos para que ellos los ayuden a establecer alianzas con otras empresas más allá del territorio nacional. Acá también esta referencia, ¿no? Al contrato, contratos mineros con International Mining Company, también el contrato Gray, si no me equivoco, se llega a publicar acá. O sea, están ellos como la revista, como también publicación y producción que sería emblemática de la modernidad, está poniendo en sus páginas, están circulando, ¿no? Se están poniendo en circulación noticias, temas, problemas, asuntos, ¿no? Que son del acontecer nacional y del acontecer más actual, ¿no? Para la nación. En ese sentido también está como esa marca de modernidad de la misma publicación que, bueno, como las publicaciones periódicas actuales, ¿no? Que quieren tener la última noticia o ser un espacio de reflexión o de visibilización de lo que está sucediendo en el presente más inmediato, ¿no? Sí. Sí, sobre eso solamente añadir la relación de apoyo que hubo entre el presidente Cáceres y Clorinda Mato. Y esta revista estuvo muy ligada al periodo del presidente Cáceres, ¿no? Cuando acaba ese periodo, comienza Morales, ya la revista empieza a declinar y luego deja de salir, ¿no? Entonces, es una revista que articula muy bien intereses políticos locales, pero con una visión, ¿no es cierto?, como tú estás explicando, mayor, ¿no?, en la cual hay una concepción que pone el énfasis particular en el comercio y en la minería como salidas, como caminos para este periodo de regeneración después de la guerra, ¿no? Y que Cáceres se está encarnando. Y también por eso el énfasis en la revista a los héroes de la guerra, ¿no? Acá es donde se construye este archivo, este imaginario de Alfonso Ugarte, de Francisco Bolognesi, de Grau, como los grandes protagonistas, digamos, de la Guerra del Pacífico, nuestros héroes, y que son los que sostienen, digamos, la memoria nacional pasada, y que permiten, ¿no?, de alguna manera inspiran, ¿no?, los nuevos ideales marcados por el positivismo, el industrialismo y todo lo que tú has explicado. Sí, y efectivamente el primer número está la imagen de Cáceres, también luego la imagen de la madre de Cáceres, ¿no? O sea, es como que ese panteón nacional en este contexto, ¿no? De posguerra, ¿no? Levantándose de esta crisis, es como también
articular esa genealogía, ¿no? Y ese archivo, como bien comentabas, de heroicidades bélicas, ¿no? Relacionadas con el conflicto bélico, como una forma también de reparar esa moral, ¿no? Y decir, tenemos de construir como una épica más allá de los resultados, ¿no? Muy pertinente para el contexto de depresión en el que se ubicaba el país. Y luego también es interesante porque en los años, digamos, la revista no dura tanto por la misma, como comentabas, luego también los cambios políticos y los mismos problemas, ¿no? De Clorinda Mato van trayendo el declive de la publicación, pero es interesante cómo en los años más posteriores esas portadas, digamos, dejan de darle tanta prioridad, tanto protagonismo a figuras militares, ¿no? Y empiezan a aparecer también más escritores, ¿no? Escritores y escritoras. Entonces, como dando cuenta como de la superación, de alguna forma, de ese momento de crisis, ¿no? De crisis donde necesitamos la épica bélica y luego el pase a otras temáticas, otras preocupaciones, ¿no? Y otro tipo de heroicidades, ¿no? Que se están poniendo, se están plasmando en esas páginas, ¿no? Sí, bueno, y entonces, ¿ibas a comentar algo? A ver, ahí. No, adelante, Inés. Ya, sí. No te preocupes. Entonces, continuamos con lo que había comentado al inicio, más allá de toda esta coherencia, ¿no? En términos de la disposición, no solamente de las portadas, sino los contenidos que se ubican en las primeras páginas, un poco la estructura que sigue la revista, ¿no? Y que intenta darle como tener contenidos para toda la familia, contenidos también publicitarios que normalmente se van relegando sobre todo hacia el final, aunque a veces cuando son muchos más, la publicidad aparece en todas las páginas de la revista y ya, ¿no? Se va disponiendo un poco como entre. Y el intento también de representación, de darle visibilidad a espacios de la provincia, ¿no? Como para crear la posibilidad desde las imágenes, ¿no? De que las personas imaginen el territorio nacional aun cuando todavía sea un espacio desconocido, un espacio, digamos, no familiar, ¿no? Entonces la revista intenta como crear ese suplemento en ese sentido desde la circulación de las imágenes, pero hay también puntos ciegos y desbordes, ¿no? En términos de esa representación. Como había comentado al inicio, si bien hay un énfasis en mostrar esos espacios del territorio nacional que están más allá de lo que sería de la capital, ¿no? Espacios que todavía se asocian con cierta ruralidad o que se perciben desde el centro capitalino como lugares distanciados, hay siempre un énfasis, ¿no? En la manera en la que se representan estas imágenes, ¿no? Los comentarios que se hacen, hay un énfasis en mencionar, ¿no? La distancia de estos lugares con respecto a la capital o enfatizar también todavía las dificultades en términos de comunicación, ¿no? De la mano con ello, igualmente, el asunto de los sujetos racializados o los personajes, ¿no? Que entrarían, digamos, que serían percibidos dentro de esta estructura social todavía como sujetos asociados a alguna forma de subalternidad, ¿no? Por cuestiones raciales, o culturales también, porque la revista, a pesar de que intenta darle visibilidad, ¿no? A otros saberes, hay todo un asunto, un diálogo con el quechua que intenta impulsar bastante Clorinda Mato, pero percibo que normalmente estos sujetos racializados, o digamos que constituirían esas otredades, son relegados a secciones como finales de la publicación, o en este caso las secciones lúdicas, ¿no? Que muestran estos hitos, estos entretenimientos. Entonces allí se coloca la figura, por ejemplo, del sambo, ¿no? O de sujetos que desde sus condiciones socioraciales pertenecerían a alguna forma de subalternidad, ¿no? También junto con los personajes típicos, ¿no? El sacerdote, los novios y demás. Y estas escenas costumbristas que sí están bastante presentes en la publicación, como señalaba, en línea con el énfasis en darle visibilidad o representación, ¿no? A los distintos escenarios, sujetos y realidades socionacionales, son presentadas, no obstante, en muchos casos en términos de recuerdo. Y eso habla bastante acerca de la forma en la que la revista también está, no solamente es una metáfora de puente, ¿no? Sino que también está ejerciendo como una suerte de operación histórica, ¿no? Claramente ideológica, donde ubica a ciertos sujetos, ciertas escenas, formas de vida y espacios en una línea temporal que se situaría, como digamos, en el pasado, ¿no? En un pasado ya superado. Fíjense en esta imagen, acá es el recuerdo de Chiclayo, ¿no? Una chichería, dibujo de Z. Ramírez, siempre digamos, visibilizando esas representaciones, pero al mismo tiempo hay como un juego en términos de la relación de la letra o el sentido que impone la letra, en este caso, a la imagen, que sitúa a esa imagen en un horizonte temporal que se ubicaría en el pasado, no en balde
llamarla o poner ese subtítulo, ¿no? Porque esta imagen sin título, sin referencia, más allá que el nombre del autor pudiera simplemente pasar, ¿no? Si digo Chichería de Chiclayo, pasa, pero el asunto del recuerdo, ¿no? Ya está marcando como muestra una operación ideológica que se está vehiculizando desde la letra y que está situando a estas escenas, estos sujetos, ¿no? Y estas prácticas en un orden superado, en un pasado, ¿no? Que se está dejando atrás, en tanto estaríamos ingresando a la modernidad, ¿no? Y en esa línea me parecen sumamente elocuentes siempre las páginas finales de los distintos números de la revista, porque si bien hay como una coherencia, como comentaba, y eso lo ha trabajado bien digamos, los distintos estudios críticos que se han hecho sobre la publicación, ¿no? Que hay como una estructura que más o menos se mantiene en las distintas digamos, en los distintos números de la revista. La página final es como las páginas finales son estas secciones misceláneas donde entra un poco de todo, ¿no? Entonces, yo señalaba en algún trabajo anterior que en esas páginas finales es como que donde se da como ese cajón desastre, ¿no? Se constituyen esa suerte de cajón desastre donde se escapa esa visualidad no controlada, ¿no? Que se había intentado contener y regular a lo largo de la publicación, pero en esta sección final es como que hay esos desbordes, ¿no? Que muestran también los puntos ciegos de la imagen coherente, armoniosa, ¿no? De nación moderna, representativa, que estaría intentando poner en circulación la revista. Acá, al lado de toda la publicidad que aparece al final, está una imagen que claramente, digamos, que entraría como una imagen humorística, ¿no? Donde hablan, por ejemplo, del resultado de la ocupación de Camerún por parte de los alemanes, ¿no? En esta caricatura que están poniendo acá, o también en este caso, ¿no? En esta página claramente final, ¿no? Esta representación de estas escenas populares, estos sujetos populares que aparecen, por supuesto, sin nombre, ¿no? Sin mayores referencias a su identidad, son tipos, entran acá como tipos bajo la categoría de tipos populares, ¿no? Lo que es muy diferente, ¿no? A lo que sucede en las primeras páginas de la revista, donde en esta portada aparece, como ya comentabas, Marcel, aparecen, digamos, los retratos de estas figuras heroicas, estos héroes épicos, ¿no? De la guerra, por ejemplo. Entonces, frente a las imágenes con nombre, digamos, los retratos con nombre bien identificados de estos personajes protagónicos, heroicos y que intentan construir ese panteón nacional en ruinas, tenemos también las páginas finales de la publicación, ese espacio de desborde, ¿no? Donde entran estos tipos, estos sujetos racializados que no tendrían cabida en otras secciones de la publicación. Como lo vemos acá, estas son muestras de esas páginas finales. Acá una imagen que es claramente, digamos, entraría dentro de un repertorio problemáticamente costumbrista, ¿no? De los tipos nacionales que se van, donde vemos a la misturera y la sahumadora en estas imágenes que tienen también toda una genealogía, una tradición en sí mismas, ¿no? Muchas se habrían atribuido a Fierro y a distintos viajeros o pintores, ¿no? De mediados del siglo y siguen circulando, ¿no? Y es interesante que muchas de ellas se remontarían a mediados del siglo XIX, pero en esta publicación que es de fines de siglo, ¿no? Se siguen retomando esas imágenes arquetípicas, ¿no? Esas imágenes de estos personajes típicos y se colocan acá en esa página final con el título, ¿no? De los tipos nacionales que están quedando atrás, ¿no? Los tipos nacionales que se van y luego además el contraste con los tipos extranjeros que estarían llegando. Entonces esa asociación de lo típico, que tiene por supuesto connotaciones de sujetos racializados, relegados al final de la publicación, que es, digamos, el punto donde se desborda ese proyecto de representatividad, ¿no? De comunidad, de coherencia que estaría intentando plasmar la revista, ¿no? Sí. Sí, me pareció interesante también cómo la revista en estas páginas finales, donde campea, digamos, esta presencia de tipos racializados, de tipos populares, de personajes sin nombre, ¿no? De la gente sin historia, se traza claramente dos dinámicas, ¿no? Por un lado, las escenas locales en las cuales se marca ese pasado que se está disolviendo, ¿no? Que pertenece ya a una Lima que se va, digamos, para usar una frase de Gálvez, y en este caso particular de los dibujos son pues de la Lima de Atanasio Fuentes, ¿no? De su famoso libro de mediados del siglo XIX, y, y abajo los que están llegando, ¿no? Que ya son formas modernas de vestir, refieren más al mundo burgués,
ya no es esa Lima popular tradicional, esa Lima popular tradicional está desapareciendo justamente porque lo moderno se está imponiendo. Pero por otro lado, también me pareció bien interesante el anterior de Camerún y Alemania, porque tiene que ver con las políticas colonialistas, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX, que fueron tan importantes, y donde Alemania cobró, digamos, un protagonismo particular. Es decir, la revista está leyendo también escenas mundiales, escenas internacionales del colonialismo, y las está codificando en esta forma de un humor despectivo, digamos, contra los africanos, en este caso particular de Camerún, quienes aparecen pues embriagándose, ¿no? Del barril de cerveza, que también aparece como lo típico de los alemanes, ¿no? Entonces hay como un doble escenario que aparece representado acá, ¿no? Ahí nos están llegando ya preguntas, creo que quizá podemos atenderlas, cosas que así vamos Dale. haciendo más dialógica la última parte, y además son preguntas que tienen que ver con algunas de las cosas que tú has estado diciendo o anunciando. Y una de ellas tiene que ver con el humor, y el humor y el racismo. Si es que esta revista, digamos, expresaba ideas racistas en estas secciones de humor. Creo que tú tenías algunas imágenes sobre ello al final, ¿no? Sí, digamos que yo pensaría que es una matriz ideológica también como del momento, ¿no? Y de los sectores de los, digamos, que están produciendo la publicación, ¿no? Pero sí hay ese tono, ¿no? Que muestra esas fricciones o esa mirada problemática, ¿no? Con respecto a estos sujetos racializados. Aquí esta figura del asiático, pero también, fíjate acá, ¿no? Este cuadro del Claro. álbum humorístico, ¿no? Que era, lo hablábamos al inicio, ¿no? Que era el italiano con dos negros, ¿no? Entonces hay como esa caricaturización o el enfrentamiento entre dos sujetos que estarían digamos, en los puntos más precarios de la escalera social, sociorracial en ese contexto, como el asiático y el negro, ¿no? Representados no en clave de comunidad, en este cuadrito, en esta imagen de la fonda y el café, ¿no? Sino más bien el asiático dándole una patada al otro, ¿no? Entonces, mostrando también esa precaria comunidad, es como, digamos, el intento de comunidad, de articulación, de representación nacional, ¿no? Que se intenta consolidar en otras páginas de la revista, acá como que se desborda, tiene esos puntos de quiebre y también va mucho, circula mucho con estos, digamos, en estos apartados humorísticos, pero como dicen, ¿no? Todo humor también tiene unos trasfondos de verdad, ¿no? Dolorosos que ameritan análisis y reflexión, ¿no? Sí, esa escena de, porque nótese que los migrantes italianos llegaban e interactuaban mayoritariamente con los sectores populares, por lo menos en los primeros años, ¿no? Y en algunos casos, bueno, se casaban con las mujeres, digamos, de clase media alta o de élite, y ahí cambiaba su situación, pero si no, interactuaban en este mundo popular, que era un mundo popular multirracial, donde había pues una presencia de los asiáticos, de los chinos muy fuerte, porque hubo una inmigración china, ¿no? A través de estos barcos, digamos, que traían de Macao a chinos con la esperanza de trabajo de un contrato, ¿no? Lo que se llama la contrata chinera, ¿no? Y se calcula, no hay cifras precisas, pero se calcula que hubo 80.000 chinos ingresaron al Perú entre la de 1850 y el fin del siglo XIX, ¿no? Y muchos de ellos terminaron asentados en Lima, entonces interactuaban pues con los sectores populares, como vemos en este caso, con un afrodescendiente que aparentemente no ha pagado la cuenta y es golpeado por ello, ¿no? Violentamente por la pareja china que seguramente administra esa fonda, ¿no? Que fue una manera muy común de los chinos de empezar a superar, digamos, la situación de semi-servilismo en la que llegaron, ¿no? Semi-esclavitud, incluso llaman algunos. Entonces creo que esta parte de la revista nos muestra esas tensiones en el mundo popular y a través del humor nos muestra una Lima conflictiva, donde había desencuentros, donde había violencia, ¿no es cierto? Y que se presenta mediada, digamos, a través del humor en esta revista. Tengo una segunda pregunta, Inaí, que me parece que también tiene que ver con un tema que tenía preparado, y es sobre el papel de Clorinda Mato en la revista, ¿no? Específicamente, ¿qué aportó a la revista Clorinda? Sí, buenísimo, gracias por la pregunta. Entre otras cosas, ¿no? Yo pensaría que el papel de Clorinda Mato digamos, se manifiesta y se rastrea
en una mayor presencia, ¿no? Y mayor énfasis y importancia a los contenidos literarios, si bien ella jamás abandonó la cuestión comercial, porque lo comercial también uno, cuando lee las novelas de Clorinda Matto, ¿no? Cuando lee Herencia, cuando lee Ave sin nido, Índole, hay muchas referencias a cuestiones comerciales, incluso se dice que ella en sus novelas hacía referencia a productos, ¿no? Que se publicitaban en el mismo El Perú Ilustrado y demás, pero sí que pensaría que su huella en la publicación se percibe desde lo que sería una mayor presencia de contenidos literarios, ¿no? Y también acá traía una imagen, ¿no? De Soledad Costa de Samper, ¿no? No solamente hay mayor presencia de contenidos literarios, sino, pensaría yo, también mayor presencia de lo que serían referencias, semblanzas, ¿no? Reseñas de escritoras, de las obras de escritoras, no solamente latinoamericanas, iba a colocar una, pero ya tenía demasiado, pero una imagen también de Emilia Pardo Bazán, de la escritora española Emilia Pardo Bazán, con la que se da un diálogo muy interesante con el tema de la perspectiva ideológica que asumen frente al naturalismo. Entonces, creo que ahí en el tema, en el énfasis en lo literario, pero también en el énfasis en la representación de mujeres escritoras, ¿no? Profesionales de la letra, ¿no? Mujeres intelectuales que están escribiendo y que están dialogando desde esa faceta, donde uno puede rastrear muy bien las huellas de Matto, y en el uso también de la publicación, como hacían muchas de estas escritoras latinoamericanas del periodo, el uso de estos espacios como un instrumento, como un recurso para la consolidación de esas redes, ¿no? Transnacionales, donde ellas, digamos, con las que ellas tenían visibilidad, significación, con las que articulaban una forma de comunidad, y también se daban entraban en unas dinámicas de reconocimiento, de visibilidad, que no siempre les eran permitidas en sus propios espacios nacionales, en ¿no? otros espacios, ¿no? Sí. Ese es un punto que a mí también me parece muy novedoso y además que destruye un lugar común, ¿no? De presentar a las mujeres como siempre víctimas de un orden patriarcal que las dominaba o las excluía completamente del espacio simbólico. Porque acá Clorinda Matto demuestra, digamos, y utiliza, como dices tú, cabalmente esta revista para fortalecer sus redes, incluso promover su novela, Ave sin nido. Hay varios textos antes de que se publique Ave sin nido, luego las cosas que dice sobre Ave sin nido, luego publica la reseña de Gutiérrez de Quintanilla sobre Ave sin nido. Entonces está ella misma fortaleciendo su imagen como escritora legítimamente, porque además era una escritora pues bastante singular e importante, y usando, digamos, el espacio letrado como lo usaban los varones, como lo usaban los varones cuando tenían la oportunidad para fortalecer sus propias redes. Y por eso es que se ganó tanta bronca de algunos escritores varones que se sintieron desplazados, porque el Perú Ilustrado era la revista del periodo, era la más importante, y se veía ahí el peso que tenía Clorinda, ¿no? Por ejemplo, las famosas críticas de Juan de Arona, ¿no? Muy virulentas, racistas, y burlonas, digamos, tanto de Clorinda como de Mercedes, tenían que ver justamente con este protagonismo que adquirieron las mujeres gracias a esta dirección de Clorinda Matto del Perú Ilustrado. Sí, así es. Y bueno, también hay digamos, la referencia a la misma Clorinda, el uso que hacía, por ejemplo, con sus veladas, ¿no? Estos espacios de discusión literaria, y luego muchos de estos textos que se comentaban en las veladas también se publicaban en el Perú Ilustrado. Entonces sí, se usó la publicación en ese sentido, ¿no? Para darle visibilidad, darle mayor peso a lo que serían estas debates literarios profesionales, ¿no? Entendidos en términos ya no de artistas, no bohemias ni nada, sino de mujeres artistas, escritoras profesionales, ¿no? Que estaban reflexionando sobre la literatura con proyectos intelectuales en general, y que tenían cada vez, pensaría yo, más presencia en la publicación, y sí que efectivamente también estaban articulando estas redes a la manera, ¿no? Yo pensaría, hay especificidades, ¿no? Del tipo de redes que articularían entre ellas, ¿no? Pero entre escritoras, ¿no? Más allá de las fronteras nacionales, que de alguna manera compensaban también esas burlas, esas críticas, ¿no? Esos cuestionamientos que recibían de sus pares masculinos en los espacios socionacionales, ¿no? Entonces, como que acá es hablar de ellas como escritoras, ¿no? Reivindicar sus obras, ¿no? La calidad de sus obras, reflexionar, ¿no? Sobre la densidad estética y ideológica de sus textos, como una manera de reivindicarse en tanto mujeres profesionales de la literatura, ¿no? En contraste o frente en defensa a los ataques que estaban recibiendo, ¿no? Como en el caso de Juan de Arona, que creo que ahí también, digamos, en esta visión muy racista hacia Clorinda, que también tendría que ver con el peso que ella le quiere dar al quechua, al elemento del quechua, ¿no? Y lo indígena,
en la publicación y lo andino en el Perú Ilustrado. Y acá, nada más para acotar un poquito en términos de cómo se daban estas redes, ¿no? Estas redes afectivas o estas redes sororales se pudieran llamar entre mujeres. Hay algo acá bien interesante y eso es algo que creo que está abordando ahora Carolina Alzate en referencia a Soledad Acosta de Samper, que este número acá del Perú Ilustrado hace como una semblanza, una referencia a Soledad Acosta, y esa la firma Mercedes Cabello, ¿no? O sea, no simplemente era Mato haciendo referencia a las escritoras, sino que otras escritoras hablando, ¿no? Y dialogando con otras escritoras y reseñando las obras de otras autoras, y muchas veces en un sentido crítico. Y esta semblanza que hace Cabello de Soledad Acosta fue bastante generosa, ¿no? Con la obra de la escritora colombiana, y parece, eso lo comentaba Carolina Alzate, que esto le generó como sentimientos encontrados a la misma Soledad Acosta, porque en ese momento ella también acababa de publicar algo muy crítico hacia Cabello por la publicación, digamos, por la escritura por de Blancasol, ¿no? Entonces, interesante por Blancasol, ¿no? Entonces, es chévere porque también nos muestra cómo, digamos, esas redes, no es que, como se suele pensar, no, escritura femenina o las mujeres escritoras y que todas pensaban igual y que todas, digamos, decían lo mismo y todas se querían y todas eran súper amigas, sino que había también ahí toda una serie de conflictos y de posiciones ideológicas, ¿no? Intelectuales diferentes, ¿no? En confrontación, que también las reivindican en ese lugar de ellas como intelectuales y no simplemente como musas o creadoras, que era el lugar que se le daba todavía en la misma revista a los imaginarios de lo femenino, ¿no? En otros textos poéticos que circulaban acá, ¿no? Donde se habla de esos textos de la mujer o la mujer en general, ¿no? Que es la mujer como musa, descrita siempre en términos genéricos, o la coqueta y demás, ¿no? Sí, bueno, Inaí, hemos visto una serie de aspectos de la revista. No sé si tenemos alguna pregunta en el Facebook, yo no lo puedo ver desde acá, me están llegando algunas preguntas al WhatsApp directamente, que son las que te he trasladado. Pero si no hubiese más, creo que estamos en el tiempo, y quizá algunas palabras tuyas finales, un poco para cerrar con alguna breve síntesis, la relevancia de esta revista, no solo, digamos, para su tiempo, ¿no? Sino en este proceso que estamos intentando revisar en este ciclo de conferencias, de cómo las revistas construyen comunidades, las revistas construyen imaginarios, las revistas son experiencias, son prácticas lectoras, son redes de mujeres y con vínculos afectivos, intelectuales, ideológicos, como tú bien has mostrado, y también, por supuesto, son espacios donde se craquela esa imagen de lo nacional, donde hay fracturas, donde hay violencia, donde el humor encubre jerarquías y exclusiones, ¿no? Sí, no, bueno, Marcelo, te has dado una conclusión maravillosa a todo esto, pero sí, efectivamente, digamos, enfatizar, no quiero dejar de enfatizar la importancia, ¿no? De estas publicaciones, más allá de las lecturas celebratorias, ¿no? Y entonces repara el país de las ruinas, ¿no? Después de la crisis, no, o sea, por supuesto que esos enfoques son importantes, son un punto de partida, pero volver a estas publicaciones, ¿no? Un poco con la lupa bien ampliada para ver la complejidad, ¿no? De los entramados que están poniendo sobre el tapete, ¿no? En esos intentos de articulación de comunidad, como bien estabas comentando, pero también intentos que están atravesados por una serie de fracturas, de tensiones no siempre percibidas, ¿no? Contradicciones ideológicas, o esa misma complejidad de heterogeneidad que se intenta subsanar de distintas maneras, pero que sigue allí, que digamos, sigue emergiendo, sigue latente, y que enfatiza también la continuidad y la vigencia del estudio de estas publicaciones con respecto, digamos, en términos de nuestra realidad actual, ¿no? Enfatiza la pertinencia del abordaje, ¿no? De estas revistas en las que también se están dando en momentos de crisis, ¿no? Donde hay imaginarios en competencia y que están intentando ver cómo se maneja todo este abanico, ¿no? Y que están, como tú bien señalabas, mostrando también esos puntos de fuga que lo hacen tan relevantes y tan significativos para nosotros desde nuestros presentes. Así que más que concluir, creo que invitar a que exploren la publicación y digamos, considerando toda la amplia gama, ¿no? Y múltiples capas de redes de significación, de temas, problemas y tensiones que están allí presentes y que ameritan seguir siendo revisados y que nos van a seguir dando respuestas, ¿no? Para nuestros presentes en estos momentos, ¿no? Completamente de acuerdo, Inaí. Hay que invitar a todos los que nos han seguido hoy a revisar la revista, y esta conversación queda grabada para que pueda ser vista más adelante, y si hubiesen preguntas en los comentarios del Facebook, ya nosotros mismos nos encargaremos de
contestarles, estaremos atentos a ellos. Entonces quiero agradecer a todos los que nos han seguido en vivo en esta transmisión e invitarlos el próximo martes a las 7 a la última sesión de este sexto ciclo de encrucijadas organizado por el Centro Cultural de Petro Perú. Buenas noches a todos.